Hemos estado durante estas últimas semanas hablando del profeta Jeremías y hoy llegamos al final y vamos a hacer como un resumen y no hemos terminado el libro, pero esperamos que lo sigan leyendo en sus casas y que el Señor les siga hablando a través del mensaje de este profeta. Este profeta que amó a Dios y a su pueblo entrañablemente. Y porque lo amó, porque amó a Dios y amaba tanto a su pueblo, él vivió en su carne el dolor de lo que estaba pasando en su pueblo y fue fiel a Dios, quien le dio una misión. La misión de ir a predicar, de ir a confrontar a su pueblo con su pecado. Si dura eran los tiempos en que Jeremías vivió, porque eran los tiempos más difíciles del pueblo de Israel. Él vivió la caída del reino del norte, que era Israel, y la caída del reino del sur, que era Judá. Vivió aquello, lo vivió en su carne, le dolió. Pero si eso fue duro, fue más dura la misión que Dios le dio. Porque Dios le dijo, yo te voy a mandar a este pueblo para que arranques, destruyas, arruines, para que destruyas y arranques el pecado. Arrancar el pecado. Si el pueblo de Dios había abandonado al Señor, había roto el pacto de estar en comunión con Él, de obedecerle, de seguir sus caminos. Una y otra vez, Dios les había mandado profetas. La palabra del Señor les había estado advirtiendo. Si sigues por ahí, vas mal. Vuelve a mí, pero se iban a otros dioses y cayeron. Y fue duro y difícil, al punto tal que se destruyó el templo y el pueblo de Judá. Se destruyó el reino de Israel y el pueblo de Judá fue desterrado. La mayor parte del pueblo, allá quedaron los pobres y las personas mayores, los viejitos. Y Jeremías, el profeta de Dios, decidió quedarse allá con los pobres y los viejitos, pero siguió predicándoles al pueblo desterrado. Fueron duros los tiempos, pero más duro todavía era la misión que Dios le había dado a Jeremías de que los confrontara con su pecado. ¿Verdad que no nos gusta que alguien nos diga, tú estás haciendo mal? No nos gusta, ¿verdad? Cuando alguien viene y nos dice, estás por mal camino, o yo vi que hiciste esto y está mal hecho, lo primero que hacemos es reaccionar y defendernos y echarle la culpa a alguien. No nos gusta que nos confronten nuestro pecado, nuestro mal. Pero Dios le dice a Jeremías, yo quiero que tú vayas a este pueblo y arranques ese pecado, que les digas por dónde andan y que lo arranques. Porque el pecado, hermanos y hermanas, ¿verdad que sí? Es tan duro, es tan persevera tanto en nuestras vidas que hay que arrancarlo de raíces. Yo recuerdo que una vez yo no conocía que las florecitas amarillas muy bonitas que salen en primavera eran realmente flores que son plantas malas que siguen creciendo y ahogan a las demás. Y cuando alguien me vio regándolas, me dijo, no, tú tienes que arrancar eso porque eso te va a arruinar el jardín. Y yo empecé a arrancarlas, pero qué sorpresa me di cuando un poquito tiempo después estaban otra vez allí. Estaban allí con todo su amarillo y todo su verdor creciendo. Y decía, pero ¿por qué siguen creciendo? Esta persona que conoce de jardín me dijo, porque tienes que arrancarla, pero de lo profundo. No superficialmente, sino de lo profundo. Y el Señor sabe que de lo profundo también tenemos que arrancar ese pecado que a veces nos sorprende. Nos sorprende cuando hemos creído, estamos orando, estamos haciendo todo lo posible por cambiar. Le pedimos al Señor que nos ayude y nos sorprende un día ver que hemos caído de nuevo. O sentir ese sentimiento que no debe estar ahí. O nos llega la depresión, o la tristeza, el pesimismo, y nos parece que ya no más nada. Y es el pecado que todavía está ahí, que tenemos que arrancarlo. Y por eso el Señor le dice, mi misión para ti es que arranques, que arruines, que destruyas el mal.
el mal que tantas veces quiere arrastrarnos a nosotros. Y no solamente eso, no es solamente difícil el arrancar nuestro propio pecado, pero mucho más difícil es decirlo, confrontarlo, porque como les dije, no nos gusta que nos confronten, no nos gusta confrontarnos con nuestro propio pecado y mucho más tener que decirle al pueblo, están mal, estamos pecando, es difícil. Por eso Jeremías sufrió el rechazo, oídos sordos a su mensaje y él sufría, se dolía con su pueblo. Porque el verdadero pastor ama a sus ovejas. Y cuando Dios, que es nuestro pastor, ve a sus ovejas desviadas y descarriadas, a pesar de que nos llama y nos ama tanto, el Señor se duele. El Señor llora. El Señor tiene dolor por nosotros. Confrontar la verdad, confrontar el pecado no es fácil. Y las personas que lo han hecho han sufrido como sufrió Jeremías, como han sufrido tantos profetas. Nelson Mandela, cuando decidió confrontar lo que estaba pasando en África del Sur, y le dijo a los gobernantes de su racismo, de su creencia en la superioridad y en el abuso que estaban haciendo, tuvo que sufrir cárcel. Martin Luther King Jr., cuando confrontó al pueblo americano de su pecado, de su racismo y habló de su sueño. Un sueño donde todos íbamos a ser iguales, donde todos teníamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Fue ¿qué? Asesinado. Jesucristo, nuestro Señor. Cuando vino, a pesar de dar su vida por nosotros, de amarnos, de encarnarse por nosotros, de sanar, de hablar de amor. ¿Qué pasó con el Señor Jesús cuando confrontó el pecado y la hipocresía de su tiempo? Fue crucificado. Sí, no es fácil confrontar el pecado. Y esa era la misión de Jeremías, pero tenemos un Dios tan maravilloso que vino al mundo y se encarnó porque nos amó tanto para confrontarnos por nuestro pecado, pero para morir por nosotros y darnos nueva vida, para resucitar y recordarnos que el Dios que nos amó nos confronta en nuestro pecado, nos disciplina, nos habla a veces bien duro, pero es para reemplazar ese pecado con gozo, con paz, con la tranquilidad que todos deseamos. Gracias sea a nuestro Dios por ese amor tan grande que nos tiene. Gracias por los profetas que ha mandado y por el ejemplo que nos dio en Jeremías, que dice Jeremías, tu misión es arrancar, destruir, arruinar, pero ¿qué más? ¿Se quedó ahí? ¿Se quedó en el enojo? ¿Se quedó en la confrontación? No, pero para plantar, edificar, construir, porque yo, dijo el Señor, tengo pensamientos para ustedes de bien y no de mal. No, yo no quiero que se queden en el pecado. Yo no quiero que se queden en la angustia del arrepentimiento. ¿Arrepentirse para qué? ¿Para seguir tristes por nuestro pecado? No, arrepentirnos para tener el gozo de saber que somos libres. En el poder del Señor, ese pecado se puede vencer, esa tristeza se puede vencer, ese pesimismo se puede vencer, porque tenemos un Señor que cuando arranca el pecado de raíz, nos llena entonces del gozo y de la paz que deseamos para edificar, para plantar, para construir. Ánimo. Ánimo, nos dice el Señor, no todo es tan malo. Y eso es lo que le dice a Jeremías, aquel pueblo desterrado. Allá se va para Babilonia a la fuerza, no porque quisieron, porque a la fuerza tuvieron que irse. Allí sufrían. Sufrían porque estaban en tierra extraña, sufrían por la separación de los que habían quedado atrás, sufrían por ver su templo destruido, sufrían por saberse allí extranjeros, desterrados, solos. Habían perdido la esperanza y estaban paralizados.
Y Jeremías, por encargo del Señor, Dios le dice a Jeremías, mándale una carta a esta gente. Y recuérdales que no todo es tan malo. Que ya tienen que mirar alrededor y vean lo bueno que tienen a su alrededor. Están en una nueva tierra. Tienen la oportunidad de seguir adelante. Cásense. Nos leyó Nubia el pasaje. Cásense, sigan con sus vidas en adelante, tengan hijos, busquen esposas y esposos para sus hijos, trabajen la tierra, hagan de esa tierra su tierra. Busquen el bien para la tierra donde están viviendo. Miren a su alrededor y vean que no tienen que quedarse paralizados, que hay vida, que pueden seguir adelante. Sí, le dice el Señor, no van a volver en 2 años. No van a volver en 2 años. Déjense de creer esos falsos profetas y esos adivinos que le dicen que 2 años ya van a estar de nuevo en su tierra. No, ustedes van a estar aquí 70 años. Pero no todo es tan malo. Hay cosas buenas para ustedes. Vivan aquí donde yo los he puesto. Sean luces donde yo los he puesto. Vivan y hagan bien a la gente que está a su alrededor. Porque y esto es lo que el Señor le estaba diciendo, este es el mensaje de Dios. Porque mi tierra es toda la tierra. Porque no hay tierra nada más de un grupito. Mi tierra es toda la tierra. Y esta gente donde ustedes viven son mi pueblo también. Yo los amo a ellos también. Yo estoy con ustedes y los amo de la misma manera que amo al que quedó atrás. Yo estoy con ustedes y los amo y quiero que ustedes vivan ahí donde los he puesto. ¿Dónde te ha puesto el Señor? Muchos de nosotros hemos venido de nuestros países y a veces nos hemos quedado paralizados porque creyendo que vamos a volver o estamos oyendo los adivinos y los falsos profetas que nos dan fórmulas para hacer las cosas rápidas. Cuando el Señor nos dice, son mentiras, no vienen en mi nombre, no se va a hacer tan rápido, va a tardar, pero ahí donde tú estás hay abundancia de vida para ti, hay felicidad, hay gozo. Puedes tener hijos, puedes casarte, puedes cultivar la tierra, puedes construir casas, puedes vivir en abundancia. Y ser un instrumento mío, un instrumento de transformación en donde tú estás. No esperando a volver, no esperando a mañana cuando esto suceda, no esperando que yo termine mi carrera en la universidad, no esperando a que tenga el puesto o el trabajo que necesito. Hoy, en el día de hoy donde el Señor me ha puesto, tengo abundancia de vida porque el Señor tiene planes y pensamientos buenos. Para mí, para ti, para todos nosotros, donde estemos, en el día que estemos. Ánimo, nos dice el Señor, no todo es tan malo. No todo es tan malo. No todo es tan malo y por eso Pablo le dice a los gentiles, aquellos que habían sido rechazados por los judíos, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, les dice, ya ustedes no son extranjeros. Ya ustedes no son extranjeros, porque en Cristo Jesús, que arranca el pecado y que reemplaza el pecado con vida en abundancia, somos ahora ciudadanos del reino. No todo es tan malo. Somos ciudadanos del reino. La pared de división ha caído, ha sido destruida por el Señor que nos manda a destruir barreras y paredes. Ese Señor que le mandó a Jeremías a destruir, nos manda a nosotros a destruir las barreras que nos dividen, que nos llenan de odio y de rencores. Las barreras que no son nada, que no valen nada a los ojos del Señor, porque toda la tierra es de Dios y todos somos hijos e hijas de Dios y el Señor quiere para todos su salvación. Su salvación. Quiere vida en abundancia
para todos, para el que nos gusta y para el que no nos gusta, para el que habla como nosotros y para el que no habla como nosotros, para el que es de otro pueblo y de otra costumbre y para nosotros. El Señor es nuestro Dios, es el mismo Dios, es nuestro Padre. Y quiere que derribemos las paredes. Ya no somos extranjeros, somos ciudadanos del reino. Vivan, dice el Señor, vivan donde están como ciudadanos del reino. No se les olvide, vivan como ciudadanos del reino. Ciudadanos del reino que habla de paz cuando hay odio. Del reino que da esperanza cuando los demás son tan pesimistas que no pueden ver lo bueno que Dios nos da. El reino que habla de amor cuando hay división. El reino que habla de responsabilidades y derechos iguales. Cuando habla de que solamente algunos tienen el derecho y la responsabilidad. El reino de Dios del cual somos ciudadanos. Vive como un ciudadano del reino hoy, donde quiera que te encuentres. Qué maravilla que el Señor Jesús está con nosotros y murió en la cruz para recordarnos que nosotros podemos vivir de la misma manera que Él resucitó y vivió y vive hoy y vivirá para siempre. En la lectura del Evangelio de Juan, Jesús les recuerda a los discípulos que Él se va a ir. Está preparándolos a la tragedia, a la angustia, al dolor de Semana Santa, de lo que iba a pasar. De que lo cogieran prisionero en el jardín, que lo llevaran al juicio, de la cruz, de la angustia que sufrieron, el temor de ser ellos también perseguidos. El Señor sabía lo que les iba a pasar y luego el dolor de la separación, de verse solos, porque Jesús iba a morir y Él estaba preparándolos para esa muerte. Y Él les dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Por un tiempo no me van a ver. Pero lo que el Señor Jesús le estaba diciendo es que después que pase la angustia y el dolor de ese Viernes Santo, cuando vieron a su Señor amado morir en la cruz y ese sábado santo con la angustia y el dolor de saber que ya el Señor estaba muerto, que estaba en la tumba, que había una piedra que encerraba su cuerpo. Días dolorosos, de tinieblas, pero el Señor les recuerda, pero va a llegar el domingo. No todo era tan malo. El domingo iba a llegar y el domingo el Señor con su poder rompe la piedra, rompe las cadenas de la muerte y vive. Y porque Él vive, eso es lo que le dijo, ustedes vivirán también. Porque yo vivo, ustedes vivirán también, viven también. No todo es tan malo. Hermanos y hermanas, hoy en día necesitamos proclamar esa verdad. El Señor vive y quiere que vivamos donde estemos en el día de hoy con gozo y con victoria. No nos dejemos llevar por las noticias, porque el que pone las noticias, todo lo que oímos en la noticia es malo, ¿verdad que sí? Porque no les gusta decir lo bueno, porque eso casi que no atrae. Es lo que atrae, los adivinos, los falsos profetas, eso es lo malo, todo lo que oímos es malo. Y a veces oímos tantas cosas malas que nos parece que ya no se puede ni respirar. Pero hermanos, hay vacuna ahora. O sea, la gente, aún los que se enferman, que se han vacunado, se ponen bien unos cuantos días. Hay cosas buenas pasando, hay gente buena en el mundo, hay favores, hay amigas que son capaces, como hizo Betty, de cuando una amiga necesitaba radiación y estaba sola, dejó su casa y se fue a vivir con su amiga para estar con ella mientras tenía el tratamiento de radiación. Hay cosas buenas que están pasando que no se nos dicen, que no se proclaman, que no están en las noticias, pero que están pasando día a día. Hay sanidad, hay gente que se cura, hay gente que tiene nuevas esperanzas. Estamos orando los unos por los otros. Hay un pueblo que ora, que intercede, que cree en la palabra del Señor, que dice que cuando buscamos al Señor de todo corazón, ¿qué pasa? ¿Qué?
lo encontramos. Cuando clamamos al Señor de todo corazón, lo encontramos. Él responde, Él obra. Dios está obrando entre nosotros. No nos dejemos caer. No nos dejemos caer, aunque hayan problemas y dificultades. Eso no es todo. Dios está obrando para el bien. Tiene pensamientos para el bien, para nosotros, para un futuro y una esperanza. Una esperanza y un futuro. Qué lindo ese himno que cantamos, ¿verdad, Beatriz? Siempre recuerdo que era uno de los preferidos de Jaime, el esposo de Beatriz, que murió, pero él murió sabiendo que él iba a reunirse con su Dios y que viviría con él. Porque yo vivo, dice el Señor, ustedes vivirán también. Porque yo vivo, ustedes saben que estamos todavía juntos, unidos, como ciudadanos del reino, aquí en la tierra y en el reino celestial. Porque yo vivo, ustedes pueden vivir donde están en el día de hoy, con victoria y con esperanza. Porque yo vivo, hay un futuro para ustedes. Porque yo vivo, vamos a tener el poder de arrancar el pecado de entre nosotros, de vencer todas esas cosas que vienen a nuestras vidas y que nos quieren paralizar. Porque yo vivo, ustedes se van a levantar con ánimo, con esperanza, con nuevas fuerzas y vivirán. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos ayude a recordar sus promesas. Y que el Señor nos dé el poder de su Santo Espíritu para ser nosotros profetas, para proclamarles y anunciarles a otros que no todo es tan malo, que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos da vida, un Dios que está obrando entre nosotros para el bien y no para el mal. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue de poder, a que me victoriaré. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré.